desean agradecer al Señor por sus cuidados, su protección durante la semana, por el sustento, por el pan, por el alimento. Bueno, yo voy a ser primero. Yo quiero agradecer al Señor porque ha permitido que llegáramos a este lugar, de un lugar no muy cercano, pero nos place en el Señor conocerlos, nos place en el Señor poder haber conversado con ustedes. Me place el día de hoy haber hecho culto con la familia de este lugar, esta familia. Me siento honrado en el Señor por ello, porque el tiempo que el Señor nos ha dado podemos compartir su palabra. Agradecidos por Él, porque desde que salí de la casa, de mi casa, crucé la puerta y fui con mi esposa y mi hija para venir a este lugar, el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido durante el camino. No nos ha faltado nada. Y eso es una invitación para cada uno de ustedes. Que el Señor es real, es verdadero, es el único al cual nosotros podemos recurrir. Y dice que no va a desamparar a sus hijos. A ninguno. A ninguno. Y hoy en día es una demostración que hacemos al Señor de venir a este lugar a reunirnos. A reunirnos. No sabemos si durante un corto tiempo, o muy cercano tiempo, o mediano tiempo, ya no nos vamos a poder reunir como nos estamos reuniendo ahora. No sé si saben eso. O han entendido algo de eso. ¿Sí? Vendrán tiempos difíciles. Muy difíciles. Y muy pocos, como en la época, hermanos, de la iglesia primitiva, como en la época de los reformadores, pocos van a querer llamarse cristianos, de comillas, o adventistas. Nadie va a querer llamarse adventista, hermano, de muy pronto. Nadie. Todos van a decir, van a preferir ser a que sea ateo, van a preferir ser del Islam o budista, no sé, pero nadie va a querer llamarse adventista. Va a llegar el momento, porque ese nombre nos va a costar. ¿Sabes qué nos va a costar ese nombre, hermano? Nos va a costar la prisión, nos va a causar la cárcel, el oprobio, la calle nos espera. Pero una promesa hermosa del Señor que le dijo al apóstol Pablo, y le dijo a él: no os preocupéis, ¿qué va a ser de ustedes? Conforméis con el alimento, el techo y el abrigo, dijo él. Y eso es lo que nos espera en el Señor. Y eso, hermanos, no se va a aprender en el último momento, no, es desde ahora. Desde ahora nosotros no nos sobreponemos ante la prueba, la dificultad, si en una situación tan dura nos desmayamos, pero nos agarramos con las uñas y dientes del Señor, esos son los métodos de educación que Dios quiere para ti y para mí, para llegar al momento, el momento cumbre donde cada uno de ustedes, como el que habla, va a pasar, hermano, una prueba final. Y necesitamos estar listos para ese momento. Y eso es de manera individual, cada uno. Y el propósito de estas reuniones, el propósito de los hermanos de reunirse en este lugar, justamente eso, para que usted reciba la recarga del Señor, la recarga de su Espíritu Santo, cada sábado de reunión, cada viernes de recibir la recepción del sábado, es una recarga de energía espiritual que el Señor nos da como hijos de Él. Una porción de ese Espíritu estamos recibiendo las gotas de la vida tardía que han de llegar muy pronto, son gotas, y las necesitamos. Estoy agradecido con ellos. Sé que mi esposa se está quedando conmigo en la chacra, solos, pero yo sé que solas, pero el Señor las cuidó. Hace un año y medio salía hacia el sur, Arequipa, Juliaca, Puno, llegué hasta Bolivia, y cuando llegué a casa, el Señor cuidó de ella, no le faltó nada. Y agradeció con el Señor por eso, por ello, y estamos acá, y el Señor, hermano, nos guarde, los cuide ustedes y persevere hasta el final. ¿Sí? ¿Alguien más desea decir algo? ¿Agradecer? Un himno. Un himno, bien, amén, un especial. Amén, hermano, amén. Todo es bien recibido por el Señor, hermanos. Todo. Vamos. Bien, hermanos, estamos ya ya estamos en el Santo Sábado, pero aún todavía nosotros nos falta hacer la oración. Así que vamos a dar gracias a Dios, mientras que ahí los jóvenes están intentando hacer señal con el televisor.
para la presentación de esta noche. Así que vamos a dar gracias a Dios a través de la alabanza. Buscan primero el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedir y se os abrirá. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Bueno, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes que están aquí presentes. Antes de iniciar con este culto, les invito a cada uno de ustedes a postrarse de rodillas para orar. Amoroso eterno Dios, gracias por esta noche. Gracias por tu santo sábado, tu sabbat, Señor, tu día de descanso, de adoración. Sabemos que el enemigo está muy furioso. Sabemos que el enemigo no duerme, sino que muy por el contrario, él está cada vez más despierto, atento, Señor, en querer obstaculizar tu mensaje, Señor. Pero sabemos que nada sucede en esta tierra, Señor. Cada circunstancia, cada momento que pueda ocurrir, Señor, como ahora, solamente sucede porque tú lo permites, Padre. Todos se sujetan a tu voz, Señor, a tus solas palabras, Señor. Y confiamos en ti, que seas tú quien puedas dirigir este espacio, este sermón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien hable y no este mero instrumento humano, Señor. Que todo sea para bendición, para poder aprender, entender y para que así nuestros ojos puedan ser abiertos a la luz admirable que emana desde tu trono, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que puedas echar afuera el enemigo, Señor, que querrá distraernos, Señor, o más aún querrá impartir, Señor, su extraño estupor, Señor. Pero te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien lo mantenga en jaque el enemigo, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, una vez más un feliz sábado para cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ramiro, también. Soy hijo del hermano Ramiro, ya como sabes. En verdad, yo le agradezco al Señor porque en su infinita sabiduría, en los planes que Él tiene, Él, más que permitir, yo diría, de que ha estado en su agenda el que podamos venir a este lugar. No ha sido casualidad el haber venido aquí, como también sé que es una responsabilidad, ya que el Señor nos ha encomendado a llevar su palabra y presentarla como debe de ser. Porque hay una realidad en la cual no se puede negar. Es más, los enemigos de este mensaje tampoco lo pueden negar. Y es que en este mundo hay un hambre, estamos viviendo en una hambruna tal de la palabra de Dios, en la cual la confusión se está incrementándose cada vez más y más y más. Y muy pronto llegaremos a ese día en la cual dice la palabra, navegarán de mar en mar, andarán de un lugar a otro, buscando la verdad y no la hallarán. Así que esta es la oportunidad de poder aprovechar el escuchar estos mensajes, aceptarlos y vivirlos. Y gloria al Señor que por fin el televisor pudo encenderse. Gloria a Dios. Y quisiera, hermanito, si me puede ayudar en conectarlo, por favor. Aquí lo dejo. Bien, así que el tema de hoy lleva por título ¿estoy limpio o estoy sucio? Es una pregunta personal que debemos hacernos cada uno de forma personal, examinarnos diariamente cómo estamos. Cada día ni bien levantamos de la cama y decir, Señor, ¿estoy limpio? ¿Mi corazón está limpio? ¿Te ha aceptado verdaderamente? ¿O sigo sucio? ¿O sigo aún viviendo en el pecado? Porque cuando nosotros leemos el capítulo de Mateo, el capítulo 23, cuando Jesús dirige esos ayes que Él dirige de forma pública a los fariseos, Él no les dice que externamente son feos, no les dice externamente que no se ven atrayentes, no. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro, ¿cómo son? Dice, están llenos de pudredumbre. Y entonces, como ven aquí, ¿estoy limpio o estoy sucio? Soy como el perro que, como vamos a leer ahora, el proverbio que cita el apóstol Pedro, ¿soy como el perro que vuelve su vómito? ¿O también soy como el cerdo que una vez después de ser lavado, vuelvo al fango, al lodo y me revuelco allí? Y les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, para iniciar con este tema.
Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo... Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo... Vamos a leer desde el versículo 20. Desde el 20 hasta el 22. Para entender bien el contexto del apóstol Pedro, nos detalla aquí el resultado de la apostasía. Entendemos qué es apostasía, porque apostasía no es aquel quien escucha por primera vez y bueno, no la acepta, sino que apostasía significa apostatar es cuando yo he aceptado un mensaje, lo he creído y lo he vivido, pero tiempo después me aparto. Ahora sí, segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 20 al 22. Bueno, hay que leer, vamos a leer hasta el 21. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Amén. Del 20, ¿verdad? Sí, desde el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Hasta el 21. Sí, por favor. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Como dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué significa tornarse atrás del mandamiento o del santo mandamiento? ¿Qué significa? Significa pecado. Porque ¿qué es pecado? Según la palabra de Dios dice que pecado es transgresión de la ley. Por cuanto conocieron esta palabra y se apartaron de ello, ¿qué significa? Que han pecado. Ahora sí leamos el versículo 22. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Volvamos a leer, y lo voy a leer en esta versión de la Biblia del Siglo de Oro, que es un poco más clara. Dice: pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Una vez más, ¿estamos limpios o estamos sucios? Limpio. Porque este principio de estar limpio, de ser purificado, de ser lavado, el apóstol Pablo lo relaciona con una palabra que esta palabra tiene mucha trascendencia, en la cual si la entendemos correctamente, y es sencillo, si la entendemos correctamente, entonces podremos ser limpios, podremos ser puros, ser blancos, vestidos con el manto de justicia de Cristo, para así vivir y poder pasar la crisis de la marca de la bestia que está muy cerca. Y en verdad, por todo lo que se ha estado aconteciendo, durante este tiempo, este año 2025 no es un año cualquiera. Efesios, el capítulo 5, el versículo 25 al 26, el apóstol Pablo nos explica acerca de la limpieza, pero de una forma más amplia y de una forma detallada, en la cual hasta un niño lo puede entender. Efesios, el capítulo 5, versículo 25 al 26.
dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿por qué? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y lo amó solamente de palabra? ¿O ese amor le llevó a realizar una acción? ¿O a hacer algo? Entrega. Exactamente, ¿cuál es? Entrega. Entrega, porque dice aquí claramente, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó? Porque tenía amor verdadero. Porque si fuera realmente si el amor de Cristo fuera ese concepto del amor que hemos entendido durante todo este tiempo, que es algo efímero, algo que es sentimental únicamente, que está en base a las sensaciones, a los sentimientos, a los sentidos, no se hubiera entregado a ese punto de dar su vida por su iglesia. Porque en la palabra, en el espíritu de profecía, dice claramente de que el cielo entero estuvo en peligro cuando Jesús vino a esta tierra y se encarnó en un hombre. Cuando vino con nuestra naturaleza humana, el cielo puso en peligro, fue puesto en peligro, porque Cristo había venido en nuestra carne, pero lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 26 dice, para santificarla. A ver, lean conmigo por favor. Para santificarla, limpiándola. En el lavamiento. ¿En qué? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿En qué? A ver, en el versículo 26. En el lavacro del agua. ¿Por cuál dice? Por la palabra. Por la palabra. ¿Cuál es lo que me limpia? ¿Quién es el que me purifica? La palabra. Por la palabra somos santificados. Por la palabra somos limpiados. Como dice en el libro de Hebreos, la palabra es como que, ¿a qué se le representa? La palabra. Como una espada, no una simple espada. ¿Qué espada? Una espada de doble filo que penetra ¿hasta qué? ¿Hasta dónde penetra la palabra? Hasta los tuétanos, o sea, hasta lo interior de nosotros. Escudriña aún, ¿cómo dice? Los pensamientos y aún las imaginaciones que tenemos aquí en nuestra mente. Penetra, o sea, santifica aún nuestra mente. Santifica nuestros motivos. Cosas que solamente así seremos realmente lavados. Y no como los fariseos, que por fuera, externamente, se veían como personas piadosas, pero en su interior negaban la eficacia de ellas, ¿sí o no? Amén. Exactamente, a eso el Señor nos está llamando. ¿Y cuál es esa palabra que trae este mensaje de la santificación? Es la verdad presente. La verdad presente es lo que el rebaño necesita ahora, lo que el pueblo de Dios necesita. Y volvamos al libro de Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 12, donde nos muestra la urgencia de abrazar la verdad presente, porque solamente esta verdad nos puede limpiar por medio del poder de Dios. Una vez más, ¿estoy limpio o estoy sucio? ¿Está usted limpio o está usted sucio? Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 12. Hermana Milagro, por favor, si nos podría leer el texto. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 12, por favor. Yo sé que el día de hoy estamos un poco cansados, ya la hora va avanzando, pero pidámosle al Señor de que nos pueda despertar, porque no es tiempo de dormir, no es tiempo de soñar, porque una vez más, este año no es un año cualquiera, y por la gracia de Dios, mediante estos días que vamos a estar viendo cómo es que cada evento que ha ido aconteciendo nos está avisando de que la crisis está por llegar.
La crisis ya viene. Según de Pedro capítulo 1, versículo 12. ¿Nos podría leer, por favor? Por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad que sé. ¿Cómo dice? Por esto yo no dejaré de qué? De amonestarlos. A ver, los hermanos que son padres de familia, cuando usted ve que su hijo tiene una mala actitud, se comporta mal, no lo obedece, ¿usted lo va a corregir? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque lo ama. Y si le es necesario corregir una y otra vez, ¿lo va a hacer? ¿Por qué? Porque claro, lo ama. Pero ¿hay una urgencia ahí el de amonestar una y otra vez? Claro que hay una urgencia. ¿Por qué? Porque si en el momento no se aprovecha en corregir al niño, en corregir al joven, de enderezar su vida como el árbol, como la planta cuando es tierna, y él se deja dirigir, un día cuando llegue a ser grande, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dejar dirigir? No. Torcido. Va a ser como un árbol torcido, como muchas veces se ha repetido, se ha impartido por generaciones, de que árbol grande ya no se le puede, árbol torcido ya no se puede enderezar. Por eso Pedro dice una y otra vez: no os dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque tengamos 10, 20, 30, 40, 100 años viviendo esta verdad. Tenemos que repetir una y otra vez este mensaje de santidad, este mensaje de salvación que es la verdad presente. Dice aquí la sierva del Señor, en Primeros Escritos, página 63, párrafo 1 y 2. Y si tienen cuadernos y lapicero, les invito a que anoten las referencias para que ustedes lo puedan estudiar en casa. Porque uno de nuestros pecados capitales como miembros de la iglesia del Señor es que nosotros nos conformamos con el predicador, nos conformamos con lo que nos leen, nos conformamos con lo que nos citan, pero no debe ser así. Cada uno de forma individual debe estudiar en su casa y repasar lo que se ha compartido y corroborar si es así lo que dice la palabra o no. Primeros Escritos, la página 63, párrafo 1 y 2, dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es, ¿qué cosa dice? Es la verdad presente, lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. ¿Qué es lo que hace este mensaje? ¿Cuál es el resultado de compartir la verdad presente? Lo dice aquí claro, no es solamente unir, porque hoy en día se habla de unidad. No hemos escuchado: hoy Dios es amor, hoy que Dios ama a su iglesia. La iglesia tiene que ser uno, de que debemos aún de amar a la bestia y ser uno con ella. O como de un predicador bien conocido en la iglesia organizada lo dijo claramente, de que la característica principal de la iglesia no es el sábado, es la unidad. ¡Wow! Es solo la unidad. Y resulta que este Papa, el Papa Francisco, antes de fallecer, de entre todos, él fue quien más trabajó, el quien más impulsó la unidad, más conocida como ecumenismo. Pero no solamente debe unir, sino que esa unidad debe santificar el alma, santificar por completo. En esto, Satanás aprovechará toda la ventaja posible para perjudicar la causa. Porque al diablo siempre le ha gustado los extremos, ¿o no es así? Siempre le ha gustado los extremos. Si no es con uno, es con otro. Si no es con el conformismo, es con lo que hoy en día se enseña en el internet, la nueva luz. Oh, nueva luz.
nueva luz. Cuando dice Pedro claramente de que no hay más nueva luz que añadir, sino lo que está en la palabra repetir una y otra vez, porque en la repetición está el aprendizaje, ¿o no es así? Dice, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, que es establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran, que como dicen, hay que leer todos juntos para poder estar despiertos. He visto con frecuencia que Eran los temas principales. que estos eran los temas principales, ¿en qué? En los cuales En los cuales, ¿qué más? Deben espaciarse espaciarse los mensajeros, solo en estos mensajes. ¿En cuál mensaje dice? En el mensaje del santuario y los 2300 días que tienen conexión con la santificación. El plan de redención está basado en esto, en el santuario. No es como muchos teólogos enseñan del plan de la redención de una manera tal que añaden término tras otro, usando una terminología en la cual es difícil de entender. Pero la palabra del Señor es tan sencilla que nos dice que el plan de redención consiste solamente en esto. Y nuestra salvación y nuestra santificación consiste en esto. Nuestro mensaje distintivo, el mensaje del santuario: ¿estoy limpio o estoy sucio? ¿Está usted limpio o está usted sucio? Porque todo eso tiene conexión con la limpieza. Ahora, les invito a abrir sus Biblias y a leer este texto, Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Es un texto que ya lo hemos leído una y otra vez, se nos dio a conocer en los estudios bíblicos, como también en la iglesia hemos escuchado una y otra vez, pero esta vez vamos a analizar en el nombre del Señor un punto de este verso en la cual no lo hemos entendido, y si lo entendemos le vamos a dar gracias a Dios por este mensaje bendito que nos dio, este mensaje que nos limpia, este mensaje que nos refresca, como cuando uno está en pleno verano con el sol ardiente, sofocante, y en ese momento ¿qué es lo que uno desea? Porque trae como resultado la sed, ¿sí o no? Cuando uno tiene sed, ¿qué es lo que desea en el momento? Hidratarse. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por qué? Por una necesidad. Y si entendemos bien nuestra necesidad, le diremos gracias a Dios por este mensaje. Y lo vamos a vivir, y por la gracia de Dios no nos vamos a mover de esto. Daniel 8:14. ¿Alguien lo podría leer, por favor, un voluntario? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahí está, muchas gracias, hermanito. ¿Cómo dice que hasta 2300 tardes y mañanas, qué va a pasar al fin de estos días o años? El santuario será ¿qué? Será ¿qué? Purificado, o sea, será limpiado, será santificado. Pero, ¿a qué santuario se está refiriéndose aquí? ¿A qué santuario? ¿Hemos entendido bien qué es santuario? ¿A cuál santuario se está refiriéndose aquí? ¿Será acaso este santuario el que le dio Dios a Moisés? No, pues, por supuesto que no. Sí, pero resulta que la palabra santuario tiene más de un solo aspecto. No es solamente el celestial. Vamos a ver aquí. ¿Qué simboliza el santuario en la Biblia en este texto? Hay 3 aplicaciones para la palabra santuario, en la cual
es lo que Dios quiere limpiar, es lo que Dios quiere purificar, para que cuando llegue la crisis de la marca de la bestia, el Señor tenga una generación de creyentes en la cual puedan testificar y glorificar al Señor en sus caracteres como Cristo lo hizo. Número 1, el santuario celestial, la morada de Dios. Eso ya nosotros entendemos claramente. El segundo, ¿cuál es? El santuario terrenal, que entendemos nosotros que es la iglesia de Dios. Nosotros, su iglesia. Nosotros los adventistas, que somos su iglesia visible, somos esa iglesia que milita, que no somos perfectos, pero como dice la sierva del Señor, en nuestra imperfección estamos andando detrás de quién. ¿Detrás de quién estamos andando? Del Cordero. Donde va Él, ahí vamos nosotros. Y uno más, el santuario corporal, o sea, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. ¿Qué decía el apóstol Pablo con respecto a la temperancia? ¿Qué decía? ¿Qué decía el apóstol Pablo? No sabéis que vuestros cuerpos son ¿qué? Es templo. Soy templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y estos tres deben ser limpiados por Dios antes de la crisis de la marca de la bestia. No en el momento, ni mucho menos después. Ahora. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de ser limpiados por el Señor. Ahora, quisiera darles una pregunta. ¿Cuántas veces limpió Jesús el templo en su ministerio público? ¿Cuántas veces limpió Jesús el templo? A ver, ¿cuántas veces limpió Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? A ver, resulta de que son 2 veces que limpió. 2 veces. Por eso el Señor nos manda a leer su palabra de manera personal, individual, y decir: Señor, sé tú mi maestro y dime cuál es la verdad. Como Pilato. ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús después de que Jesús le reveló su identidad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Señor, de esto? Y en su ministerio público hubo 2 limpiezas, 2 veces. La primera fue al comenzar su ministerio, que está registrado en Juan el capítulo 2. Fue al comenzar su ministerio. Y la segunda, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la segunda vez que él purificó el templo de Jerusalén? A ver, los hermanitos, a ver. ¿Cuándo fue? Al terminar también su ministerio. Cuando la presencia de Dios se retiró de ese lugar, dice la sierva del Señor, y se cumplió allí las palabras del profeta Ageo, de que vendrá el desear de todas las gentes y iba a honrar su presencia en ese lugar. Iba a honrar su presencia allí. Y no sé si a ustedes les habrá llamado la atención, pero en lo personal a mí sí me llamó mucho la atención. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué es que Jesús tuvo que coger esto? ¿Ven la imagen allí? Ahora lo voy a cambiar de diapositiva para poder ver bien. ¿Qué es lo que tiene aquí? Porque esto no lo vemos porque esto Jesús lo usó al comienzo, en la primera limpieza que él hizo, no en la segunda. ¿Por qué Jesús usó esto? ¿Cómo se llama? Es una correa, ¿sí o no? Y dice la palabra de que cogió cuerdas y lo ató y hizo como un azote. Siempre me pregunté, decía: Señor, ¿por qué es que Jesús tuvo que tomar estas cuerdas y usarlo como azotes? ¿Por qué? Porque resulta de que esta acción de Jesús, ¿saben? Jesús quería decir algo. Cosa de que esto
trasciende hasta nuestros días. Y esto solamente se entiende solo con dos palabras: cambio radical. Porque cuando Jesús vino con esto, ¿hubo cambio radical allí? ¿O no hubo? Se tomó su tiempo para que, bueno, se vayan los mercaderes, etcétera. No. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué trajo esto? Cambio radical. Esas palabritas que nuestra carne humana detesta y no le gusta oír. Y con respecto a esto, la sierva del Señor dice lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas, página 274. Allí Israel había de recibir la revelación más maravillosa que Dios haya dado jamás a los hombres. Está hablando cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, cuando el Señor pronunció su santa ley, que es el trasunto de su carácter. Dice, allí el Señor reunió a su pueblo para entregarle sus sagradas exigencias. ¿Cómo dice? ¿Sagradas qué? Sagradas exigencias. Para anunciar con su propia voz su santa ley. ¿Qué dice acá? A ver, lean estas palabras en rojo. ¿Qué dice? Cambios grandes y qué más. Y radicales se habían de efectuar en quiénes. En ellos. En los cananeos, en los filisteos, ¿en quiénes? En ellos. ¿En quién? En el pueblo de Dios. Pues las influencias envilecedoras de la servidumbre y del largo contacto con la idolatría habían dejado su huella en sus costumbres y en su carácter. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra amada iglesia hoy en día? ¿Acaso no vemos de que hemos sido invadidos por las costumbres a tal punto que ha permeado aún nuestros caracteres? ¿Cómo andamos nosotros? ¿No nos ha permeado la cultura de este tiempo? Dice, Dios estaba obrando para elevarlos a un nivel moral más alto, dándoles mayor conocimiento de quién. Dándoles mayor conocimiento de sí mismo. Ahora, si Dios quiso hacer cambios radicales en este tiempo, en el tiempo de Israel, ¿será que querrá hacer lo mismo con nosotros? Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Somos qué? Somos el Israel espiritual, ¿sí o no? Y si el Israel terrenal tuvo que efectuar cambios radicales, usted y yo que somos parte de este Israel espiritual, ¿estamos exceptos de esto? No. ¿Somos la excepción? No, no somos la excepción. Necesitamos esos cambios radicales, pero esos cambios que el Señor quiere hacer, esas exigencias, no son para aplastarnos, no son para abrumarnos, como el mundo evangélico se nos hizo entender, de que la ley de guardar la ley es legalismo. No, sino es para qué, para poder elevarnos a un nivel moral más alto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dios es santo o no? ¿Y qué dice el Señor Jesús en Mateo, el capítulo 5, el versículo 48? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. Ahora, ¿y qué hubo en este tiempo? Pues yo le agradezco al Señor de que esta pandemia que vino en el año 2020, el Señor lo permitió con un propósito, y es para poder entender de que necesitamos esos cambios, porque aún el mundo se vio sometido a estos cambios radicales. Y voy a leer este artículo de la BBC News. Mundo dice, coronavirus, 12 aspectos en los que cambiará, ¿qué cosa dice? Radicalmente. ¿El mundo pasó por un cambio radical? ¿Sí o no? Lo hemos visto en el tiempo de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la crisis de este virus mortífero, ¿qué es lo que trajo? Nos encerró a todos, ¿sí o no? O bueno, los hermanos que están en la ciudad, porque felizmente le agradezco al Señor que en este tiempo mi familia y yo estábamos viviendo en el campo. Pero en este tiempo de cuarentena,
muchos estuvieron encerrados en sus casas. Se podía asistir a los colegios presencialmente, a las universidades. No. ¿Por qué? Cambio radical. En la pandemia, en el tema de los jóvenes, de los niños, ¿dónde tuvieron que estudiar? ¿En casa? ¿Sí o no? Tuvieron que estudiar en casa. Aún en el tiempo de la pandemia, en este tiempo, cuando empezó a incrementarse, cuando empezó, claro, los muertos, todo, aún en este tiempo muchas personas que no fueron adventistas del séptimo día acudieron a los remedios naturales por la pandemia. Por el virus hicimos cambios radicales, nos vimos todos sujetos a los cambios radicales. ¿Y haremos esos mismos cambios por el Señor? ¿O estamos esperando a que venga la crisis para recién actuar? Porque cuando vino esto, ¿había control o no había control? Por supuesto que había control. Había mucho control. Y entonces estos son los cambios que el Señor quiere que hagamos. Otra cita de la Review Herald del 15 de marzo de 1887. A medida que alguien vaya conociendo la historia del Redentor, irá descubriendo en sí mismo serios defectos. ¿Cómo dice? A medida que alguien vaya conociendo la historia de quién? Del Redentor. Cuando estamos contemplando a quién, cuando contemplamos a Cristo, iremos descubriendo en nosotros mismos serios defectos de carácter. Ve la necesidad de que se produzcan cambios radicales, ¿qué más? En su vida. Si nosotros realmente decimos ser cristianos, si profesamos el nombre de Cristo, ¿cómo debemos de vivir? Como Jesús. ¿Y qué vamos a sentir? De producir cambios radicales en nuestra vida. Sigue estudiando con el deseo de llegar a ser semejante ¿a quién? A su gran ejemplo. Al contemplarlo, al tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, se transforma, ¿a quién dice? ¿A qué imagen? La imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Por eso, como dice la sierva del Señor en el libro de la educación, ¿cuál es el propósito de educar? ¿Cuál es ese propósito? De educar al niño, de ser educados todos. ¿Cuál es ese propósito? De salvar, de ser restaurados a la imagen misma, a la imagen de Dios, de ser restaurados. Ahora, les invito a abrir el libro de Juan, el capítulo 2, el versículo 19 al 20. Donde aquí nos dice claramente en la palabra que las tres aplicaciones de santuario, ¿cuáles son esas tres? Santuario. Del santuario se decía, ¿qué más? La iglesia. La iglesia. ¿Qué más? Por último, Nuestro cuerpo. nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Estas tres aplicaciones están conectadas por Jesús en un solo número. ¿Y en qué número dice aquí? Número 46. A ver, Juan capítulo 2, versículo 19 al 20. Juan capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días, ¿qué más dice? Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? ¿Tú en 3 días lo vas a levantar? ¿Y por qué es que los fariseos le dijeron a Jesús que en 46 años fueron construidos? En este año, en el año en el cual Jesús les dijo a los fariseos que 3 días sería levantado, y ese día se había cumplido los 46 años de la construcción ¿de cuál templo? ¿De cuál templo se referían los fariseos? ¿Del primero o del segundo? ¿Del Salomón se referían los fariseos? ¿O de este segundo, que había sido reconstruido por Esdras? ¿Por cuál? Por este segundo templo. Y acerca de este segundo templo,
en este año, en el año 28 después de Cristo, en ese año fue cuando Jesús les dijo a los fariseos: en 3 días levantaré este templo. Y en ese año se cumplieron los 46 años, porque había iniciado en el año 19 antes de Cristo. En total tenemos aquí 46 años. Ahora, no me estoy basando yo en un tiempo o un periodo de tiempo, sino en este número 46, que es el número del santuario, en la cual quiero llegar a este punto. Si esto se inició, ¿será de que en el cielo también se inició? Por supuesto. Por supuesto, porque una vez más, esto fue cuando Jesús limpió el templo por primera vez, al iniciar su ministerio. Porque Jesús no cumplió una sola obra, tiene 2 obras. La primera obra, ¿cuál fue? La del Cordero. ¿Y cuál es la siguiente obra? ¿Cuál es? Sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. Así que, ¿en qué año inició Jesús su ministerio en el lugar santísimo? ¿En qué año inició su ministerio Jesús? 1844. ¿En qué año? 1844. Si tomamos ese número de los 46 años y lo restamos a este año, 1844, ¿qué nos da como resultado? Ahí tienen sus cuadernitos, sus lapiceritos. ¿Qué nos da como resultado? 798. ¿Qué nos da como resultado? ¿Qué año nos da? 798. En el año 1798. ¿Y qué sucedió en ese año? En el año 1798. El día de la bestia. ¿Qué sucedió? La bestia fue herida. ¿Qué pasó allí ese año? Herida, ¿Qué pasó? la herida mortal. Que se le dio Papado. un golpe mortal a la bestia, al papado por Napoleón. Y en este año, según nos dice la profecía de Daniel Apocalipsis, ¿qué inicia? Un nuevo periodo, una nueva etapa, que es el tiempo del fin. Y al llegar este año, 1798, ¿qué sucedió? Empezó a ser edificado el templo, en este caso la iglesia de Dios. Cuando leemos el conflicto de los siglos, nos dice claramente que de ese año en adelante el Señor empezó a edificar su iglesia, empezó a restaurarla, empezó a levantarla. ¿Mediante quiénes? Mediante los pioneros adventistas. ¿Mediante quiénes? Mediante José Bates, José Wolf, Guillermo Miller. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, de los pioneros que nos recordamos. Jaime White, Hiram Exxon. ¿Quién más? Ellen Wayne Milman, John David Andrews, John Lowe Gordon. Todos ellos, el Señor inició un movimiento con ellos para levantar el movimiento adventista del séptimo día, así como fue en el tiempo de Jesús cuando inició su ministerio público. Porque a partir de ese año empezó Jesús a levantar la iglesia cristiana. Y lo mismo se ha repetido. Porque como dice la palabra claramente, la historia se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir. Pero al terminar los 46 años, que terminaron en 1844, ¿cómo terminó? ¿Qué trajo el año 46? ¿Qué es lo que trajo? Lo que conocemos hoy en día como el gran chasco. ¿Y qué es lo que trajo ese gran chasco? Una limpieza. Una limpieza, exactamente. Trajo una limpieza de lo que eran verdaderos creyentes de los falsos. En pocas palabras, ¿qué inició allí? El zarandeo, en la cual muchos fueron sacudidos ese día. Y a eso es que el Señor nos está preparando. Por eso el Señor nos dice analizar todos estos eventos para poder saber que lo que se viene no es un evento cualquiera, de estar listos. Por eso desde hoy en día ir limpiándonos, purificándonos para pasar
este examen final. ¿Y cuál va a ser ese examen final que usted y yo vamos a pasar? ¿Por cuál va a ser la última crisis que nos tocará acontecer a usted y a mí si llegamos a ese día? ¿Cuál va a ser? Lo de la ley dominical, exactamente. Y según esto, la sierva del Señor, comentando sobre este texto de Apocalipsis 13, dice claramente, carta número 11 de 1890, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la imagen de la bestia? La imposición del decreto dominical, de la ley dominical. Pero, ¿cuándo se va a dar esta imagen? ¿Cuándo será formada? ¿Qué dice? Antes de que termine el tiempo de gracia. Yo les hago una pregunta aquí. El tiempo de gracia, para nosotros los adventistas, ¿cuándo se va a concluir? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cómo? A ver, creo que no se entendí. Nuestro tiempo de gracia como adventistas, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a concluir? ¿Antes de la ley dominical? ¿En el momento en que será? ¿O después? A ver, ¿en qué momento? A ver, lo que nosotros sepamos, a ver, si nos equivocamos no hay problema, estamos aquí para aprender. ¿Cuándo debe de terminar nuestro tiempo de gracia? ¿Antes, en el momento o después? ¿Antes? ¿Antes de la ley dominical? Volvamos a leer. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia, o sea, la ley dominical, será formada después, ¿o qué dice? Antes que termine, ¿qué cosa? Antes que termine el tiempo de gracia. Antes que termine el tiempo de gracia. O sea, nuestro tiempo de gracia no va a terminar en el momento que será la ley dominical, mucho menos antes, sino después de la ley dominical. ¿Y por qué? ¿Por qué todo este tiempo el enemigo se ha ensañado en hacernos creer que va a terminar en el momento? Dice, porque esto constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. No dice la única prueba, dice la gran prueba. Porque significa de que desde ahora estamos pasando y desde el pasado hemos estado pasando por pruebas de forma personal, familiar y aún como iglesia, como anticipo a esta crisis. ¿El año 2020 fue un año cualquiera? ¿Fue como los años que pasaron? No. El año 2020 fue un año que trajo crisis, en la cual cada uno de nosotros, habiendo conocido el mensaje o no conociendo nada en absoluto, hemos revelado lo que teníamos en el corazón. Como se dice muchas veces, en la crisis nos mostramos como somos realmente. Porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser, ¿qué dice? Antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, o sea, el domingo, recibirán la marca de la bestia. Pero dice aquí claramente, una vez más, valga la redundancia, de que no dice la única prueba, la gran prueba, lo último que nosotros vamos a pasar. Y el Señor, como un anticipo de esto, permitió que viniera la pandemia. Y durante todo este tiempo hemos de ser probados. Por eso que al inicio del tema les planteé la pregunta,
¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy limpio o estoy sucio? ¿Está usted limpio o está usted sucio? Porque según esto se verá si vamos a poder pasar la crisis o no. Porque uno dirá, bueno, pero ¿por qué es que no termina en el momento? Fácil. Porque cuando llegue ese día, así como nosotros, nuestra carne humana siempre solemos hacer, en nuestros impulsos, cuando llegue ese día, muchos adventistas dirán, uy, yo decido guardar el sábado. No hemos escuchado este tiempo en el internet cuando se comparte este tipo de temas. Yo recuerdo una publicación de Facebook que de hace tiempo atrás todavía sigue compartiendo una imagen grande y una diapositiva que dice, ¿qué día eliges tú adorar? ¿El sábado o el domingo? Uno que nació en el adventismo, uno que nació en la iglesia, uno con normalidad puede decir, yo voy a guardar el sábado cuando llegue ese día. Porque muchos de nosotros, en tiempo de paz, de tranquilidad, nos jactamos de muchas cosas. Hoy, yo tengo valentía, yo puedo pasar la crisis. De hecho, que cuando llegue ese día, yo voy a guardar el sábado. Pero hermanos, con las pequeñitas pruebas, con las dificultades que estamos pasando ahora, que provocan en nuestro corazón, en nuestra carne humana, de querer saltarnos, ¿cómo nos manifestamos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros ante cada crisis y cada circunstancia adversa? ¿Mostramos el carácter de Cristo o el carácter de quién? ¿O el carácter de Satanás, de Lucifer? ¿De cuál? Porque hermanos, en el momento en que se dé la ley dominical, muchos dirán, yo guardo el sábado. Yo voy a guardar el sábado. Todos guardamos el sábado, todos decidimos guardar el sábado. Pero cuando empiece a agudizar la presión, como en la pandemia, cada vez más, conforme iban pasando los días del año 2020, se iba acrecentando más, se iba agudizando más la presión, ¿sí o no? A tal punto en que ¿qué? No solamente se conformaron en encerrarnos cada uno en nuestras casas. Iglesias enteras, ¿qué pasó con las iglesias? ¿Qué pasó? Con todas en general. ¿Qué pasó? ¿Se cerraron, sí o no? ¿Por qué ninguna de esas iglesias, o al menos la gran mayoría de ellas, que se esperaba que estuvieran abiertas, ¿por qué no abrieron? ¿Por qué? ¿Y qué vino después de la encerrona, de la cuarentena? Todos tienen que ponerse mascarilla, porque el que no, ¿qué pasaba? Se les multaba, ¿sí o no? De ahí, incrementarse una vez más, y otro más, de que tales días saldrán solamente los varones a comprar, y otros días las mujeres. ¿Eso no es vulnerar nuestros derechos? ¿Nuestros derechos fundamentales? Por supuesto. ¿Y qué terminó? ¿Qué empezaron a imponer? El pinchazo. ¿Sí o no? ¿Acaso en ese día, cuando se decretó a nivel mundial por medio de la OMS, como en todos los gobiernos, acaso dijeron, queridos ciudadanos, nosotros vamos a implementar el pinchazo, si deseas pincharte, está bien, y si no, normal, puedes continuar con tu vida? ¿Realmente fue así? ¿Fue un tema simplemente de decidir en el momento? ¿Qué pasó después de imponerse el pinchazo? ¿Qué pasó? Si no estabas pinchado, no trabajabas, perdías el trabajo. Si no estabas pinchado, perdías tus estudios. Si no te pinchabas, no recibías el pinchazo, no podías entrar al banco ni a retirar tu dinero de allí. Y si no tenías el pinchazo, no podías asistir a ninguna iglesia, ni mucho menos tener cargos. ¿Por qué? Porque se fue agudizando más. ¿Y cuántos de nosotros que hemos profesado la fe adventista y decir, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuántos de nosotros hemos terminado cediendo a esta crisis que pasó hace 5 años atrás? Porque yo recuerdo que muchos hermanos, aún familiares, que decían, no te preocupes, yo no me voy a pinchar, yo no me voy a aplicar eso. ¿En qué terminó? Hermano,
por la presión terminaron pinchándose. Y fue cuestión de días nada más. Por eso la preparación es ahora. Si desde ahora empezamos a echar los cimientos de nuestra fe, de nuestro corazón, en la palabra de Dios, acatando, haciendo realidad estos cambios radicales que debemos hacer hoy, en este tiempo de paz, cuando llegue la crisis, tendremos el valor como lo tuvieron los 3 jóvenes hebreos, o como dice la sierva del Señor, esa cita que me toca el corazón dentro de mi alma, que dice claramente la sierva del Señor, que necesita hombres y mujeres que saquen valor de la frialdad, valor de la frialdad, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Oh hermanos, porque desde ahora ya estamos viviendo el tiempo de zarandeo. Desde ahora la línea de marcación, el muro de separación de un bando y otro se ha ido elevándose cada vez más y más. Y así como se va elevándose cada vez más, conforme el tiempo va pasando, se va notando con tanta claridad el bando que cada uno está tomando. Y así como este muro de marcación se va elevando más, el Señor nos está levantando más la valla. Nos está diciendo más, tienes que cambiar más, tienes que dejar de comer esto, tienes que elevarte más y más cambios radicales. ¿Pero a nosotros nos gustan los cambios radicales? No nos gusta. Oye, pero qué curioso, que hasta ahora en el mundo, está elevando cada vez más su norma, ¿no es así? Cada vez más en el mundo van elevando más y más sus normas. Y en nuestra iglesia, entre nosotros, queremos rebajar las normas. Porque yo recuerdo que tiempo atrás, para ser aceptados en la sociedad, tenías que tomarte solamente una copita nada más, y eras aceptado. Hoy en día esa norma el mundo lo elevó, y ahora para ser aceptado tengo que tomar 10 o 20 más. ¿O no es así? Para ser aceptado por la sociedad, tenía que ser, ¿cómo se dice? Tenía que tener mi corazón en las cosas banales, andar en la vanidad, ¿sí o no? Y hoy en día el mundo incrementó más la norma, a tal punto que para ser aceptado en la sociedad no basta con un solo tatuaje, sino con 2, 3, acá y acá, y etcétera, y así, cada vez más. Y son normas muy peculiares, ¿no es así? Una vez más, porque tiempo atrás, para ser aceptados en la sociedad, ¿cómo debía ser nuestra vestimenta? Conforme a la moda, ¿no es así? Si todos usaban, en el tema de las hermanas, las mujeres, si todos usaban pantalón apretado, yo también tengo que usar. Pero adivinen que ahora el mundo elevó la norma, y ahora las mujeres tienen que usar pantalón de varón, de esos jeans que son anchos, que eran para varones anteriormente. Y el cabello, pintarse de color rojo, anaranjado, verde, azul, etc. Y si el mundo eleva sus normas, ¿por qué nosotros tenemos que rebajarlas? Si el mundo de hoy profesa ser particular, peculiar, si tiene sus normas que hacen de la gente muy peculiares, ¿por qué nosotros rechazamos ser el pueblo peculiar de Dios? No debe ser así, por supuesto que no, porque el zarandeo viene. Y es más, este tema de las leyes dominicales anteriormente se consideraba como una teoría de conspiración, porque usted lo puede buscar en Wikipedia, yo lo busqué. Anteriormente los artículos con respecto a eso decían de que las leyes dominicales eran una teoría de conspiración, y lo decían los medios seculares, una teoría de conspiración que tuvo su origen en el movimiento adventista del séptimo día, impulsada por una mujer escritora llamada Elena G. White.
Búsquenlo ustedes en las fuentes, búsquenlo ustedes en el internet. Pero hoy en día, qué curioso que así como en la pandemia, o en la pandemia, cuando se hablaba muchas veces, una y otra vez, que una crisis sanitaria iba a venir, ahora en este tiempo se está hablando de los así llamados leyes azules. Y yo cuando leí esto, yo me espanté y dije, Señor, ¿por qué todo este tiempo estuve durmiendo? ¿Por qué todo este tiempo estuve con ese extraño estupor que el enemigo nos ha mandado? Sobre las leyes dominicales dice en Wikipedia, las leyes azules, también conocidas como leyes dominicales, leyes comerciales dominicales y ley de cierre dominical, son leyes que restringen o prohíben ciertas actividades en días específicos, generalmente los domingos en el mundo occidental. ¿Y qué dice? Las leyes se adoptaron originalmente no por razones seculares, no por razón del globalismo, no por razón de la ONU, sino por razones, ¿qué dice? Religiosas, específicamente para promover la observancia del día del culto cristiano. Y ahora más abajo, de esto yo cuando lo leí me asusté, dice, en Estados Unidos, la Corte Suprema, que son los que tienen la última palabra, la Corte Suprema ha mantenido las leyes azules, o sea, las leyes dominicales, como leyes, no dice leyes inconstitucionales, dice leyes constitucionales, reconociendo sus orígenes religiosos, pero citando justificaciones seculares que han resultado en particular la provisión de un día de descanso para la población en general. Porque nos hemos sentido confiados todo ese tiempo diciendo, bueno, como en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda dice que el Congreso no puede aprobar ninguna ley que sea de carácter religioso, y como la ley dominical tiene un carácter religioso, bueno, entonces nunca se va a aprobar, y si se aprobará será cuándo. Pero dice aquí que la Corte Suprema ya décadas atrás habían dicho que las leyes azules, las leyes dominicales eran leyes constitucionales, como otras leyes. ¿Qué quiere decir? Que si en el 2015 hubieran querido decretar, lo hubieran hecho, así. Si en el 2020 lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho, o en el 2000. Pero ¿por qué es que no se decretó hasta ahora? ¿Cuál fue ese freno? O mejor dicho, ¿quién fue quien estuvo deteniendo este movimiento? ¿Quién? Fue Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos sucios todavía. Porque usted y yo no hemos efectuado esos cambios radicales que necesitamos efectuar. ¿Y por qué se llaman leyes azules? Dice, ya para ir terminando, dice, de que una explicación más plausible que está ganando aceptación general es que las leyes adoptadas por los puritanos en el tiempo de los colonos, cuando los colonos llegaron a Estados Unidos, dice, las leyes adoptadas por los puritanos tenían como objetivo hacer cumplir la moralidad, imponer la moralidad, y por lo tanto eran de nariz azul. Bueno, aunque el término azul puede haber sido utilizado en la lengua vernácula de la época como un símbolo de puritanismo en sí mismo. En efecto, ¿qué significa azul? ¿Qué significa? ¿Dónde está la flecha? ¿Qué dice ahí? Demasiado, ¿qué dice? Estricto. Demasiado estricto. No es una ley así, no. Una ley que es demasiado estricto, que trae, ¿qué cosa trae esta ley? ¿Qué va a traer? Como la pandemia, cambio radical. Y en este tiempo se ha ido hablando cada vez más y más tocando este tema de las leyes dominicales. Por ejemplo, el año pasado, en las elecciones que hubo en Estados Unidos, cuando estaban compitiendo entre la derecha, la izquierda, etc., se estaba hablando de esto. Ya se estaba hablando que decían que si Donald Trump ganaba las elecciones, posiblemente iban a tomar el poder el nacionalismo cristiano. ¿Saben lo que es el nacionalismo cristiano? Resumiéndolo todo, el nacionalismo cristiano enseña que la iglesia y el Estado deben ser uno. Que la religión tiene que unirse al Estado para imponer la moralidad.
Y ahora que ganó Trump, ahora esto se está llevando a cabo. Hermanos, ¿tenemos tiempo todavía para dormir? ¿Cuánto tiempo creemos que que tenemos ahora? El tiempo nos está quedando muy corto y trae cambios radicales. Si esto trae cambios radicales, ¿cómo debemos afrontar esta crisis? De forma radical. Amén. Viviendo bajo estos cambios radicales. Viviendo bajo estos cambios radicales. Ahora, ya para ir cerrando, se hablaba del sello. ¿Sabemos nosotros qué es el sello? A ver, que un hermano pueda leer Efesios capítulo 1, versículo 13, y otro hermano pueda leer este siguiente texto, Efesios capítulo 4, versículo 30. Porque se ha estado discutiendo mucho sobre este tema del sello, de que si el sello es el Espíritu Santo o si el sello es uno o lo otro. ¿Qué es el sello? Efesios 1:13 dice, Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Fuiste sellados por quién dice? Por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. ¿Cómo dice? No entristezcáis a quién. No entristezcáis al Espíritu Santo, porque con él somos ¿qué cosa? Sellados. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y en la palabra del Señor dice claramente que Jesús recibía el bautismo del Espíritu Santo cada día. No lo recibió únicamente cuando se bautizó, lo recibía cada día desde que se levantaba. Desde que se levantaba de la cama, el Señor Jesús era bautizado con el Espíritu Santo. Y si Él necesitó de ese bautismo, de esa limpieza, ¿será que nosotros necesitaremos también de esa limpieza del Espíritu Santo diariamente? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos sella? Porque todo este tiempo hemos dicho que el sello de Dios es el sábado. Y sí, pero no es solamente eso, sino de que el sello es nada más y nada menos el carácter de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos habla en la palabra acerca del carácter de Dios? ¿Dios es qué? Es amor. ¿Qué más? Es paciente. ¿Qué más? Dios no es egoísta. Tardo para la ira. Que Dios es tardo para la ira. Grande en misericordia. ¿Qué más? Y verdad. Y en verdad, y es perdonador, pero no toma por inocente al culpable. O sea, es justo, es santo. Exactamente, el Espíritu Santo nos va sellando con el carácter de Dios. ¿Y por qué esto es necesario para poder afrontar la crisis de la marca de la bestia, el decreto dominical? Porque Dios es todo esto, pero hay una palabrita ahí que lo menciona muchas veces la Biblia. Y es el significado de la palabra paciencia en el lenguaje original. Una palabrita en la cual flaqueamos todos nosotros. Y perseverancia. Perseverancia. Porque ¿qué dice la palabra? Dios es como ¿qué? Como los montes, dice, ¿sí o no? Y estos montes, estas montañas, ¿acaso 20, 30 años atrás eran distintas a las que eran? ¿O es que 30 años atrás esas montañas no existían? Siempre estuvieron allí, presentes. Y aún tras tempestad, terremoto tras terremoto, tras crisis climática,
¿Siguen estando ahí esas montañas? Por supuesto. Y si Dios es representado por esas montañas, por su carácter, ¿qué quiere decir? ¿Cómo debemos ser nosotros? Debemos ser perseverantes. Necesitamos perseverar. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, que es la perseverancia de los santos. En esto consiste la perseverancia. No en ser egoístas, no en buscar lo suyo, no en complacer lo suyo, sino en qué? En guardar los mandamientos de Dios. ¿Y en qué más? En la fe de Jesús. Que perseverante sin este. Sí, y como dice el texto, como se cita muchas veces, el quien perseverare hasta el fin, ¿qué más dice? Ese será salvo. Y si estos cambios ya nos da, ¿para qué? Para perseverar en esos cambios, como dice la palabra, porque solamente así podré dejar de ser como el perro que vuelve su vómito, o como el cerdo que después de ser lavado se vuelve a enlodar en el fango, en el lodo. Y yo puse en particular este perrito, porque para los que no conocen, este perrito es de la raza Beagle, que como ven es bien bonito. Y cuando uno busca en internet se ve que es un perrito bien carismático, ya para la familia. Pero ¿por qué puse esto? Porque este perrito, por más hermoso que sea, y por más que sea ideal para familias que tienen hijos, hay una cosa en la cual mancha su reputación. ¿Y saben cuál es? De que cuando este perrito, y lo aconsejan los veterinarios evitar eso, que este perrito de esta raza en particular, cuando deja sus residuos fecales, lo consume. Exactamente, dejó de ser bonito. ¿De qué sirve que sea de raza? ¿De qué sirve que sea carismático si lo que desecha lo vuelve a consumir? Por eso Jesús les dijo a los fariseos: soy como sepulcros blanqueados. Son hermosos, sí, profesan la fe, tienen la palabra verdadera, sí, pero por dentro, ¿cómo soy? Oh hermanos, en tiempos de paz y tranquilidad podemos decir lo que sea, pero en la crisis se ve. Es más, ni siquiera hay que esperar a la ley dominical para saber de qué estamos hechos. De las pequeñitas dificultades se revela cómo estamos. Por eso hoy en día muchos hermanos que tienen carros, tienen carreras, tienen lujo, tienen lo que este mundo desea, lo que todo ser humano en esta tierra desearía tener, como dijo Salomón, complacer todos mis sentidos y no decirle no a ninguno de ellos, y sin embargo no tener paz. Por eso hoy en día el enemigo ha querido estorbar esta palabra, nos ha quitado la verdad presente, porque sabe que esto es lo que el rebaño necesita, lo que nosotros necesitamos, cambios radicales desde el corazón. Desde el corazón, porque de lo contrario de nada va a servir que seamos como este perro, hermoso, carismático, de ser amoroso como muchos profesan. Hay que ser amoroso, no hay que ser tan duros, estrictos. ¿Por qué hay que llevar la norma? ¿Por qué hay que hacer la norma un principio? Etcétera, no sé. Todo esto. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos en ser sellados, en perseverar en esos cambios radicales, nuestra decisión va a ser sellada de forma radical. Amén. ¿No? Por eso el Señor nos dice una y otra vez: perseveren en esto, en estos mensajes. Y ahora hemos visto de que estos tres aspectos del santuario, tanto del lugar santísimo como de la iglesia, deben ser limpiados. ¿Y qué hay del cuerpo, de nuestro cuerpo humano? Porque hay muchos que dicen que no, que el tema de la alimentación, como dice la palabra, de que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Da igual cómo te vistas, cómo anda tu vida, porque las intenciones de lo que Dios le interesa, le importa. Pero ¿qué dice aquí este texto? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, de ahí 23 al 24. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, leamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para con vosotros en Cristo Jesús. Que el mismo Dios de paz, que dice, os santifique por completo.
y todo vuestro ser. ¿Qué más? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero muchos de nosotros, aún habiendo nacido en la iglesia adventista, sin darnos cuenta, hemos sido católicos del séptimo día. Con respecto a los hermanos católicos que me están observando, hemos seguido siendo espiritistas del séptimo día. Porque ¿cuál es el principio del espiritismo? El principio del espiritismo no es sencillamente de que, bueno, el muerto vuelve a la vida y anda así como un fantasma. No, el principio del espiritismo es desfragmentar, desunir lo que compone el alma viviente, desunir el espíritu, alma y cuerpo, desfragmentarlo, desunirlo. Y si nosotros no acatamos estos cambios radicales, que la única función de ellos es unir el espíritu, alma y cuerpo, seguimos siendo católicos, evangélicos y aún espiritistas del séptimo día. Del séptimo día. Porque el Señor quiere santificar no solamente el corazón, sí inicia en el corazón, pero como dice la sierva del Señor, un reavivamiento sin reforma, un reavivamiento que no trae reforma es sensacionalismo. Y reforma que no se ha iniciado con un reavivamiento, eso sí es legalismo y extremismo a la vez. Y fanatismo. Pero dice aquí, os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Y cuántos elementos compone el alma viviente? ¿Cuántos componen? 3. Solamente 3. ¿Qué más? A ver, todos juntos. Espíritu, alma y ¿qué más? O sea, la facultad física, mental y espiritual. La verdadera santificación va a unir esas tres facultades. Por eso será casualidad de que en la iglesia remanente se hayan dado solo 3 mensajes. Nos hemos puesto a pensar, ¿por qué es que nosotros hemos recibido solo 3 mensajes? Ah, no, es que en Apocalipsis están los 3 ángeles. ¿Pero por qué 3? No, ¿por qué no fueron 5, 6 o 2 o 1 solo? ¿Por qué? Porque para la reforma pro salud, la reforma pro salud santifica nuestra facultad física. Lo que es la ciencia de la verdadera educación nos santifica nuestra facultad mental, nuestra mente, que debe ser purificada para que el Espíritu Santo more en nosotros. Y finalmente, ¿qué más? La justificación por la fe, la santificación, el guardar la ley de Dios de todo corazón, por amor. Es lo que santifica nuestra facultad espiritual. O sea, 3 mensajes para purificar 3 facultades del ser humano, cuyo cuerpo es de los 3 aspectos del santuario, lo que el Señor quiere limpiar y está limpiando hoy, según Daniel 8:14, hasta los 2300 días, y el santuario será ¿qué? Purificado. Será purificado el santuario al final de esos días, no solamente el lugar santísimo, sino su iglesia y la parte individual. ¿Por qué? Porque como dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, para que una iglesia se reavive, tiene que reavivarse la familia primero. Tiene que restaurarse la familia. Y para que se restaure la familia, tiene que haber unidad de sus integrantes. Por eso, 3 aspectos del santuario que deben ser purificados por Dios. Y todos ellos están conectados a este número, al número del santuario, el número 46. ¿Es esto pura coincidencia? Y es más, si los 3 aspectos del santuario, tanto el lugar santísimo como la iglesia y nuestro cuerpo que es templo suyo, están conectados a este número, ¿dónde hallamos el número 46 en nuestros cuerpos? ¿Dónde lo hallamos? Y no es solo coincidencia, no es coincidencia. A ver, ¿cuántos cromosomas tiene nuestro cuerpo humano? Porque si entendemos eso, vamos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros y le vamos a dar las gracias a Dios por esto, de que somos el pueblo suyo. ¿Cuántos cromosomas tiene el cuerpo? Según la ciencia dice que tiene 23 pares. En total, ¿cuántos serían? 23 más 23, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es?
46 cromosomas. El número 46 está aquí. ¿Es esto pura coincidencia? ¿Qué nos dice el Señor? Que la limpieza tiene que abarcar aún hasta aquí, como dice la palabra, que penetra hasta dónde, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del ser humano, lo más profundo, hasta los tuétanos del corazón. ¿Es esto pura coincidencia? No lo es. No lo es, por supuesto. Como hemos dicho, 3 mensajes para purificar las 3 facultades del ser humano. Solamente 3. ¿Y cuáles son? Para repasar. El santuario celestial, ¿cuántos departamentos tiene? 3 departamentos. 3. El atrio, ¿qué más? Lugar santo, ¿qué más? Lugar santísimo. La iglesia de Dios. ¿Cuántos mensajes tenemos nosotros como iglesia? 3. De nuestro cuerpo, ¿cuántas facultades tienen? 3. ¿Y por qué 3? Porque en esto nos está diciendo que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos en nuestra santificación. Amén. Como dice la palabra, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Pero ¿cómo la va a terminar si no perseveramos en esto? ¿Cómo va a terminar el Señor su obra con nosotros si hemos dejado a un lado estas verdades? Si no le hacemos caso a estos cambios radicales. Todos ellos ligados al número del santuario, número 46. Porque el Señor con eso nos dice que el tiempo se acaba y necesitamos ser limpios. ¿Estoy limpio o estoy sucio? Porque este es el pleno cumplimiento de las palabras de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 9 al 12. A ver, busquen en sus Biblias para poder ir concluyendo ya. Isaías capítulo 28, versículo 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se le entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Por qué hablará extrañamente? Dice, ¿por qué será extraña esta lengua? Porque para la carne, para el mundo, esta es locura. Pero para el Señor, ¿cómo es? Es verdad, es sabiduría. Como dice el proverbio, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A los cuales Él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Dice claramente aquí. Y esto vemos claramente en Levítico 16, porque ¿en qué día estamos viendo nosotros? En el día del Yom Kippur, el día del juicio. Y según esta ley dice que el día 10 del séptimo mes harán penitencia. ¿Qué se tenía que realizar en ese día del juicio? No trabajarán ni en nativo ni en emigrante que reside entre ustedes, porque ese día se realiza la expiación por ustedes, para purificarlos. Quedarán puros ante el Señor de todo pecado, porque este día es el sábado solemne en que se harán penitencia. Esta es una ley perpetua, o sea, estamos viviendo en el sábado espiritual. ¿En qué sentido? Llegó el sábado, estamos ya en el día santo, el día del Señor. Y en caso en este día vamos a ser irreverentes. Este día de hoy que es sábado, ¿cómo está nuestra mente? Nuestro pensamiento, ¿en qué estamos pensando nosotros ahora? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo hemos entrado este sábado con un corazón limpio, habiendo arreglado con mi familia,
habiendo arreglado con mi familia, entre esposos, entre hijos, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre familiares, estamos viviendo como debe de ser este sábado, porque cada sábado estamos siendo sellados, estamos viviendo bajo la presencia de Dios. Y una vez más, solo 2 obras vino a hacer Jesucristo, la del Cordero inmolable y la del Sumo Sacerdote. ¿Y por qué Jesús hizo 2 limpiezas? ¿Por qué Jesús purificó 2 veces? Porque si son 3, debe purificar 3 veces. ¿Por qué purificó 2? Porque el Señor Jesús nos quiere limpiar 2 veces en este tiempo, que es justificación y santificación. O sea, nos quiere dar su justicia imputada para luego darnos ¿qué? La justicia impartida. Lluvia temprana y ¿qué más? Lluvia tardía. ¿Hemos sido creados a imagen de Dios, sí o no? ¿Y en qué nos quiere, y qué quiere realizar? Después del pecado, la Después del pecado, redimirnos, llevarnos a la redención. ¿Y por qué en este tiempo ya no se habla de esto? Porque el mundo cristiano y aún muchos adventistas del séptimo día nos hemos quedado solamente aquí. ¿Y esto dónde lo hallamos? En el atrio y en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo encontramos esto. Y muchos de nosotros nos hemos quedado en este lado, en esta parte del santuario, y hemos ido más allá. O sea, nosotros como alfa hemos conocido a Jesucristo como alfa, pero no como omega. Porque Jesús es el autor de nuestra fe y ¿qué más? El consumador de nuestra fe. El principio y el fin. Porque solo necesitamos 2 obras de limpieza. Por eso Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y ¿qué más? El principio y el fin. El principio y el fin. Y ya en estos días, Dios quiera, se puede ir compartiendo cómo es que nosotros podemos vivir este día de expiación que estamos viviendo hoy en día, en el día del juicio, en el juicio investigador, aplicando solamente lo que diría yo, las 5 claves de la supervivencia. ¿Saben cuáles son esas 5 claves de la supervivencia? Anoten en su cuaderno. Las 5 claves de supervivencia para prepararnos ante la crisis de la marca de la bestia. Si aplicamos estas 5 claves, podremos estar listos para ese día. Número 1, conversión. Número 2, vivir en el campo. Vivir en el campo. Número 3, ser independientes ya del sistema. Sostenernos por nosotros mismos. Número 4 es evangelio agresivo, o sea, compartir la palabra tal cual como es. Y número 5, ser ayuda, ser apoyo. Ahora, no sé si muchos de nosotros tendremos en la casa llaveros. ¿Tenemos llaveros, sí o no? ¿Y en este llaverito tenemos una sola llave? ¿O qué es lo que comúnmente tenemos en el llavero? Varias llaves, ¿sí o no? Y de esas llaves tenemos otro anillo con otras llaves, ¿sí o no? Así que desde la primera clave de la supervivencia voy a dictar las 5 claves de la conversión. Porque si nos salteamos de esta clave y salimos al campo, cambiamos nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, sin ser convertidos primero, terminaremos siendo igual como los fariseos. Hermosos por fuera, profesando la verdad presente, pero no viviendo la verdad presente. Estas son las 5 claves de la conversión. Clave número 1 para ser convertidos. Debemos dejarnos atraer por Jesucristo, hombre. Porque la palabra de Dios en Juan 12, versículo 32, ¿qué dice Jesús? Si yo fuere levantar de la tierra, a todos atraeré ¿a quién? A todos atraeré a mí mismo. Pero ¿de qué sirve si yo no me dejo atraer? Si yo no busco su palabra. Clave número 2. Venir a Cristo para confesar todos nuestros pecados. Aún los pecados desconocidos. Me acuerdo.
Aún los pecados que se nos ha ido de la mente, nos hemos olvidado. Y aún los pecados acariciados que hemos tenido en el corazón. Porque muchos que hemos estado en la iglesia, se cansaron de perseverar. Porque en este tiempo de zarandeo en el que estamos viviendo, muchos de los que conocieron estos mensajes hace 40, 50 años, hoy en día están dejando sus puestos. Y se han regresado al mundo. Se cansaron de perseverar. Y se fueron a disfrutar del mundo. Pero lamentablemente de los que todos se fueron, Dios no lo quiera. Pero de los que conocieron esto y se fueron para nunca más regresar. Y como muchos casos de muchos jóvenes que hemos nacido en esta iglesia, hemos dicho, bueno, hasta que Cristo venga, como va a demorar, pues bueno, puedo realizar mi vida, hacer como yo quiero, planificar mi vida como yo quiero, según la cultura, según lo que se me educó, de lo que se me enseñó, y después puedo volver. Pero ¿cuántos jóvenes se fueron de este mensaje, de esta iglesia, para nunca más volver? ¿Cuántos se fueron? Se fueron muchos, ¿sí o no? Se fueron muchos. Testimonios para la iglesia, el tomo 4, página 156. Dice, y esta es la razón por la cual nosotros terminaremos siendo reconocidos como la secta aborrecida. Miles aceptarían la verdad si pudieran hacerlo sin negarse a sí mismos, pero estos nunca contribuirían a la causa de Dios. No contribuirían. Como el hijo pródigo, que dice en la palabra que quería hacer lo que quería imponer sus deseos en la casa de su padre. Pero como el padre tenía reglas y le dijo que no, ¿qué quería hacer el hijo ahora? Bueno, si no puedo hacer aquí, pero lo puedo hacer afuera y me puedo ir. ¿Y cuántos de los jóvenes que han estado en esta iglesia, cuántos de los padres que han tenido sus hijos y han criado en esto, cuántos se han apartado? ¿Por qué? Porque no se les enseñó la palabra como debieran de ser. Y como dice la parábola del hijo pródigo, se fueron de su casa, se fueron de la iglesia, se fueron del mensaje. ¿Y cómo terminó el hijo pródigo? ¿En qué terminó? El hijo pródigo? Comiendo comida de cerdos, metiéndose en el fango, en el lodo, cayéndose en el hueco más hondo, pisando tierra. Y a muchos padres de hoy yo les digo que oren al Señor y digan, Señor, si mi hijo tiene que pisar fondo, que pise fondo. Si tiene que caer en el fango, que caiga en el fango. Que no tenga ningún apoyo humano. ¿Para qué? Para que finalmente, como el hijo pródigo, diga, en la casa de mi padre ¿qué había? Dice, aún los cielos tenían sustento, tenían comida, tenían abundancia de pan. ¿Cuántos de nosotros, como el hijo pródigo, cuando llegue la crisis, diremos como el hijo pródigo? En la casa de nuestro padre había abundancia de pan, pero a diferencia del hijo pródigo, para ese tiempo no va a haber más gracia. Porque muchos de nosotros que no nos hemos preparado, cuando llegue ese día, vamos a decir, ¿cuándo los hermanos de la fundación van a venir a darnos una campaña? ¿Cuándo se va a organizar los hermanos de la fundación para que hagan un congreso campestre donde nos diga qué debemos hacer ahora que se decretó el decreto dominical y ahora se hizo universal? ¿Cuándo vendrán los siervos del Señor a enseñarnos? ¿Cuándo? Hermano, ese día se va a cumplir como dice la palabra. Andarán de mar en mar, andarán en tierra buscando la verdad y no la hallarán. Y desde ahora hay una hambruna espiritual. Muchos de nosotros estamos como ese hijo pródigo, estamos hambrientos de la palabra. Y en ese tiempo será tal hambruna en la cual, como dice una vez más, buscarán la verdad pero no la hallarán. Por eso este tiempo de preparación, de escuchar estos mensajes, el tiempo de reunión es hoy. Es hoy.
Número 3. Aceptar el perdón de Cristo. Después de haber sido confesados, aceptar el perdón de Cristo. Porque muchos de nosotros que hemos confesado todos nuestros pecados todavía vivimos con remordimiento de conciencia, con culpa. Diciendo, Señor, ¿me has perdonado en verdad? O como muchos hijos que reciben la corrección de los padres y le dicen, papi, ¿me perdonas? Sí, hijo, te perdono. Y después al rato, papi, ¿me perdonas? Hijo, ya te perdoné. Papi, ¿me perdonas? ¿Cómo se va a sentir ese padre? Triste, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se está dudando del amor y del perdón del Padre. Pues dice, aceptar el perdón de Cristo. 4. Aceptar que ya somos salvos por pura gracia. Y número 5. ¿Qué es lo más importante? Dejar de pecar. Vete y no peques más. Como le dijo Jesús a la mujer. No peques más. Cualquier predicador, cualquier iglesia donde se enseñe que seguiremos pecando hasta la segunda venida, no le hagamos caso, porque son voz de engañadores. ¿Por qué? Porque tienen otro evangelio. Y para terminar esta cita, del libro La edificación del carácter, página 89. No os desaniméis porque vuestro corazón parezca duro, porque el enemigo es tan malo que después de habernos convertido, cuando tenemos alguna falta o tengamos, como se dice, un accidente, una caída, el enemigo es tan malo que nos hace sentir que ya estamos perdidos. Que todo este tiempo hemos sido hipócritas, pero dice, no os desaniméis porque vuestro corazón parezca duro. Todo obstáculo, todo adversario interno solamente aumenta vuestra necesidad de Cristo. Cristo vino a quitar el corazón de piedra y daros un corazón de carne. Clamar al querido Salvador por vuestra ayuda para sacrificar todo ídolo y para apartar de vosotros todo pecado acariciado. Creed que el poder os viene por medio de vuestro precioso Salvador, por medio de su gracia, nada más. Solamente por su poder, porque la palabra dice claramente de que quien conoce a Dios, en el primer episodio de Juan, no dice dejará de pecar para siempre, dice no puede pecar, porque nuestra motivación solamente está a agradar a Dios y acatar su voluntad. Dice aquí en esta cita, vi cómo se puede obtener esta gracia, cómo vencer el pecado. Vayan a su habitación allí a solas y supliquen a Dios, Dios, cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tengan fervor y sinceridad. Como Jacob, luchen en oración, agonicen. No abandonen su habitación hasta que ¿qué? Hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen, y mientras velan y oran, podrán dominar los pecados que les asedian, y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes. ¿Y qué dice? Y lo hará. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Una vez más, para concluir, ¿estoy limpio o estoy sucio? Y si el Señor me ha limpiado, y si el Señor me ha perdonado, si el Señor hizo de mí una nueva criatura, ¿quién soy yo para llamarme inmundo? Si mi hermano fue convertido, sí pecó, pero se arrepintió y ahora es nueva criatura, ¿quién soy yo para decir que es inmundo o es común? ¿Quién soy yo para juzgarlo a él? Como la visión que Pedro tuvo cuando soñó que del cielo descendía este canasto. Y Pedro no sabía si se trataba de comida o de algo más. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No así, Señor, porque en mi boca no entró nada inmundo, nada común. ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? ¿Qué le dijo? No llames tú inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y se refería a Cornelio, se refería a los gentiles. Y hoy en día tenemos un mensaje para nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos en el corazón ese deseo, esa motivación de, sí, tenemos nuestras debilidades, cometemos errores como cualquier ser humano, pero si en nuestro corazón, en nuestras imperfecciones, queremos hacer la voluntad del Señor, ¿quién soy yo y quiénes son los demás para llamarlo inmundo o sucio? Por eso, como dice aquí,
como dice aquí, al pedirnos Cristo que abandonemos alguna cosa, nos ofrece en lugar otro mejor. A menudo los jóvenes albergan propósitos y anhelan ocupaciones y placeres que no parecen malos. Y eso ya se va a ir explicando conforme pasen estos días. Dice, a menudo los jóvenes albergan propósitos y anhelan ocupaciones y placeres que no parecen ser malos, pero que dicen mucho de ser buenos. ¿Por qué? Desvían la vida de su más noble propósito. Las medidas arbitrarias de la acusación directa pueden ser suficientes para que estos jóvenes. Ahora aquí dice, una vez que la mirada se fija en Él, ¿en quién? En Cristo. La vida halla su centro. Cuando nosotros empezamos a vivir para otros, vivir para Cristo, ahí sí nosotros encontramos sentido a lo que es la vida, el propósito de la vida. Ese es el propósito de la educación, el propósito de la vida, que es vivir para Cristo. El deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar a Cristo, ser semejantes a Él, es la suprema ambición de la vida y su mayor gozo. ¿Cuál debe ser nuestro mayor gozo? Sacrificarnos por Cristo, ¿sí o no? Vivir para Cristo, ¿sí o no? Pero eso solamente se ve cuando nosotros acatamos los cambios radicales. Y ese tiempo es hoy. Hoy es el tiempo de la reunión, donde nosotros estamos reunidos ante nuestro Señor y sea Él quien sea el centro de nuestra vida. Si es algo o alguien fuera de Cristo, de nada va a valer el que seamos adventistas del séptimo día. Por eso el tiempo de la reunión es hoy. Por eso el Señor nos llama y nos hace el llamado a ser hijos suyos y proclamar este mensaje. ¿Amén? Amén. Así que nos mostramos de rodillas para concluir con este espacio. ¿Algún voluntario que desee orar, por favor? Puede pasar aquí al frente para darle el micrófono. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, tu palabra, Padre bendito, es vida para nosotros. Gracias por mostrarnos, Padre bendito, misericordia, su amor, su perdón, Padre Santo, tu bondad para con nosotros. Gracias porque en esta noche, Padre, nos muestras que aún usted, Padre bendito, nos tiene presentes. Que aún, Padre Santo, estamos a tiempo para generar, Padre bendito, nosotros este espacio y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y que por el poder de tu Santo Espíritu podamos efectuar esos cambios. Y cambios radicales, Padre bendito. No cambios como el mundo lo presenta, sino los cambios que usted anhela en nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, a andar en tus preceptos, en tus caminos, y que en tu día santo, Padre bendito, nos deleitemos y gocemos en tu presencia. Gracias te damos, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿contentos? ¿Sí? Gracias, María. Gracias damos a Dios por el mensaje de esta noche. Sí, el mensaje de verdad presente, ¿no? Muy importante es, nuestros hermanos, aquellos ya han llevado bastante lo que es el santuario, ¿verdad? Así que se nos ha sido muy comprensible el mensaje de esta noche. Así que, hermanos, el día de mañana, ¿sí? Mañana tenemos la sabática, nos olvidamos porque vimos programación del Santo Sábado, ¿sí? Y vamos a seguir recibiendo más alimento espiritual. Así que están todos invitados, ¿sí? Están todos invitados, hermanos. Mañana la programación del Santo Sábado continúa. Ahora nosotros vamos ya a culminar en esta noche, ¿sí? Y vamos a hacer algo muy importante que nos faltó para poder irnos a descansar tranquilos. A ver, ¿qué faltó, hermanos? El perdón, ¿sí? Para estar a cuenta con nuestro prójimo y con nuestro Padre Celestial. Así que es el momento de pedirnos perdón, ¿sí? No te preocupes, que me lo bendiga. No te preocupes, gracias por todo.